Buenas tardes, buenas tardes. Soy Manuel López y bueno, como supongo que a muchos de ustedes pues no les dirá nada mi nombre, quiero indicar que estoy aquí por gentileza de la actual dirección de Gráficas LAR. Gracias, Pablo, ya que aunque de cierto a día de hoy pues estoy jubilado, sí es cierto que también a lo largo de mucho tiempo he tenido una relación bastante directa con esa empresa de artes gráficas y también con el momento de la puesta en marcha de esta mínima y humilde editorial que es Libros LAR. Y bueno, estamos estrenando esta plataforma online, cruzando los dedos para que todo funcione como deseamos. Pues si bien estas nuevas tecnologías nos permiten el milagro de poder reunirnos de forma virtual, personas que estamos en lugares muy distantes ahora mismo, pues sé que nos está viendo alguien pues desde Argentina, desde México, también desde Estados Unidos y Reino Unido. Y bueno, es un logro que hace muy poquito nos parecería ciencia ficción, pero bueno, las nuevas tecnologías también tienen la manía de ser veleidosas y a veces no funcionan de la forma que nos gustaría. Y quiero también mandar un saludo desde aquí a la gente que está en segundo plano en las instalaciones de LAR, llevando a cabo la edición de esta retransmisión por vía online. Un saludo, por cierto, entonces a Pablo y a José que están ahí. Y ahora, ya sin más, vamos a ocuparnos de este libro que hoy nos reúne y de las personas que nos acompañan en torno al mismo. Quisiera hacer antes una pequeña puntualización de tipo personal, y es que sí, seguro que alguien se sorprenderá de escucharme hablar castellano. Bueno, quiero decir, un poco en tono de broma, que eso no significa que haya renunciado a ninguno de mis principios, sino que en Libros LAR se adoptó, creo que de forma muy oportuna, la decisión de que aquellos libros que se presenten a través de esta plataforma, digamos, el idioma que se utilizará durante la presentación va a ser el mismo en el que se haya escrito el libro. Y bueno, decir que están con nosotros 4 personas, 4 mujeres, con la característica común de que todas ellas a lo largo de sus trayectorias y desde distintas perspectivas han sido sensibles a la reivindicación universal por la igualdad de la mujer. Tema de fondo de esta publicación con un título tan singular, ya sabéis cómo es el eje universal y la polla voladora. María Dona Petri, un saludo María, en este momento nos acompaña desde La Coruña, donde reside un poco a caballo entre La Coruña y aquí en Viveiro. María, pues un buen día, hace muchos años ya, en el año 82, se nos fue a California y estuvo por allá hasta el 2007 dando clases. En ese año, en 2007, se vino hasta el 2016 a la Universidad de Oxford, donde también impartió clases de literatura, de cine y de estudios de mujeres. Fue también directora del Centro de Estudios Galegos de Oxford, tras la jubilación de John Rutherford, que había sido el fundador de esta entidad. Y bueno, es habitual colaboradora en medios de comunicación. Tiene, entre otros, un libro publicado en coautoría con otra de las personas que nos acompaña, que es Desasosiegos éticos en cine y literatura, con Socorro Suárez de la Fuente, a quien vamos a saludar a continuación. Y bueno, y hay otro libro también cercano al tema que nos ocupa, con un título me parece que a María le gustan los títulos singulares, que es Anda campeón, hazte feminista en 10 cómodos plazos.
en fin. Y María Socorro Suárez Lafuente, María Socorro, hola, está en Gijón, aunque, digamos, su trabajo como catedrática de filología inglesa es en la Universidad de Oviedo, donde imparte clases de literatura en inglés y pensamiento crítico en el grado de estudios ingleses y en los másters de género y diversidad y Erasmus Mundis de estudios de las mujeres de género. Ha publicado diversos libros como Crónicas de anglosajones y demás mestizos, Desasosiegos éticos que antes citábamos en coautoría con María Dona Petri, Fausto y Mefistófeles en la cultura occidental, y es también habitual colaboradora en medios de comunicación y en concreto pues hace frecuentes reseñas culturales para el periódico La Nueva España. Ha sido directora del Departamento de Filología Angloamericana y Francesa, también de la Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria de Gijón, y presidenta de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres y de la Asociación Española de Estudios Angloamericanos. Ahora quiero saludar a Olaya Bar, que está muy lejos, está en Nueva York, que es fotógrafa, escritora y maestra. Trabaja con niños bilingües y con discapacitados y escribe sobre las experiencias de los adolescentes, la hispanidad y el bilingüismo en publicaciones de España y de los Estados Unidos. Debemos señalar que María tiene una directa relación familiar con María, ya que es su hija, y es la prologuista o prologadora, no sé cómo se dice, de este libro del que hoy vamos a hablar. Un saludo, Olaya, hasta Nueva York. Y por último, María Xosé Porteiro, que es licenciada en publicidad, es periodista y escritora, y también política. Hemos de señalar su experiencia como concelleira en Vigo, como parlamentaria en la Xunta de Galicia o en el Congreso de los Diputados, instituciones donde tuvo a su cargo responsabilidades casi siempre relacionadas con el ámbito cultural. Pero yo, sobre todo, hoy aquí quiero indicar que María Xosé es autora de una tremenda novela en lengua gallega que se llama Sándalo, publicada por Asia en 2019, y en la que, además de otros muchos valores, está presente a lo largo de toda la obra la denuncia de la situación de injusticia de la que ha sido objeto la mujer en el entorno de la emigración gallega, en este caso la isla de Cuba y a ambos lados del Atlántico, tanto en Cuba como en la propia Galicia. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Sándalo, sino del Eje Universal y la Polla Voladora, libro de interés feminista y universal. Y precisamente por la experiencia de María Xosé como periodista radiofónica sensible a estos temas, vamos a confiar en ella la moderación, no sé si es la palabra adecuada, o la organización del coloquio que va a seguir en torno a este libro. Así que yo, por mi parte, nada más. Muchas gracias por su paciencia y paso la palabra ya a María Xosé. Muchas gracias, moitas gracias. Eu tamén sempre me expreso en galego, pero é unha satisfacción enorme poder compartir esta experiencia mundial, porque xa evidente despois da explicación que Manuel López vende facer de cada unha das persoas que hoxe son as protagonistas deste evento, está claro que estamos ante unha autora de dimensión, insisto, mundial, e que esta obra, que ten unha portada tan suxestiva como o título, editada efectivamente por Libros LAR, é un libro singular, é un libro diferente e que ten o atractivo para min personalmente, que o único que Manolo non dixo é que son feminista desde que nacín, pero feminista militante, me resultou tan interesante e tan suxerente como creo que a todas as persoas que merquen o libro e o lean. E hoxe coa oportunidade de que coñezamos, por exemplo, o que a súa prologuista, esta
esta xoven, Olaya Bar, di a respecto, se me permitides vou non ler para introducir a cuestión, ¿no? Ela di, ay, estoy pasándome del castellano al gallego, me paso en castellano, perdón. En el eje universal, María Dona Petri ilumina la extrañísima observación de que, según evoluciona la cultura y según se va afianzando la globalización, el símbolo del pene no cambia mucho. Siempre parece significar lo mismo, significante para los mismos y aburridos rasgos del machito gilipollas. El pene se ha quedado permanentemente en segunda, mientras todos los demás han llevado su pene de coche para darse un garbeo único y han practicado su conducción en todo tipo de terrenos y velocidades. Verdaderamente el prólogo es en sí mismo un texto absolutamente interesante. Enhorabuena, Olaya. Pero empieza en los prolegómenos María, ya ella no quiere hablar de introducción y nos explica por qué, pero no vamos a hacer demasiados spoilers de la publicación. Ella empieza con el aserto de Freud de que las mujeres se niegan a aceptar el hecho de estar castradas y, a pesar de todo, esperan llegar a tener un pene algún día. Estoy a la palabra, María. Esta, digamos que es el motor de arranque, ¿no? de este libro, que no empezó con Freud, sino que empezó a base de observar monumentos, observar en la calle graffiti, observar esto y lo otro. Digo, pero bueno, ¿por qué hay tanto pelo suelto por todas partes? ¿No? No es que me sorprendiera, puesto que tiene una carrera muy larga la representación del pene en nuestra cultura y demás, pero la abundancia, lo prolijo y lo curioso que siempre aparecieran solitos volando por ahí me llamó la atención, empecé a hacer fotos y empecé a pensar en el tema, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto a qué responde? Y luego se me ocurrió lo de la idea de Freud y digo, pero ¿le preguntaría Freud alguna vez a una mujer qué pensamos nosotras de esto, ¿no? ¿Qué pensamos de lo que vemos, tanto si es en algo artístico, monumental, autorizado, con autor y tal, cual, como cuando lo vemos simplemente por la calle, o sea, particularmente en graffiti, ¿no? Ese es, digamos, el motor de impulso. Y a partir de ahí, ir fuera donde fuera, no importaba que estuviera en Nueva York, en Italia, en Inglaterra, en cualquier parte de la geografía peninsular, zaca, me encontraba uno y otro, y claro, me puse a pensar, escogí unos pocos y dije, bueno, a ver hasta dónde llego con estas meditaciones y con estas observaciones. Y de ahí, lo de eje universal, que era el título al principio, es porque en realidad parece ser que el mundo gira en torno a ese falo imaginario, y damos todos vueltas y vueltas, los propios hombres también, ¿no? Raca, mareándonos un montón y sin sacar en limpio mucho, salvo que efectivamente el poseedor del eje es el que manda, ¿no? El que tiene el poder, y los demás pues nos limitamos a dar vueltas y más vueltas. Y eso para una mujer, claro, es chocante, desconcertante y a veces irrisorio, pero no tan irrisorio porque las consecuencias, ¿no?, sociales, vitales y demás son muy duras para las mujeres en general, en cualquier sitio, no solamente aquí. Diríamos, por lo tanto, que la falocracia y el patriarcado son elementos muy afines, ¿no? O consecuentes. Son consecuentes, por lo menos correlativos, y la representación siempre es la misma, es siempre la misma. Y es así, no está escondida, no está disimulada, da igual cuanto más avancemos, como dice Olaya, ¿no? En eso. Parece que en eso no hemos avanzado nada, sigue, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es un aburrimiento, además de ya resultar un poquito ridículo, ¿no? Que sea siempre lo mismo, ¿no? Fíjate que tal como tú nos lo cuentas en tu libro y como lo vemos en las imágenes, en el repaso que haces por la historia del arte y de la representación icónica, ¿no? De un miembro, de una genitalidad que tiene tantos nombres, por lo menos en castellano, ¿no? Se puede llamar de tantas maneras. Sí, en todos los idiomas, sí. Fíjate que lo que yo he percibido al leer tu ensayo es que en realidad las mujeres, cuando hablamos de nuestra genitalidad, nos referimos, vamos, como sexo,
al placer. Sin embargo, cuando vemos la genitalidad del varón expuesta de esta manera públicamente, estamos hablando de algo que tiene que ver con el poder. Creo yo, no sé. ¿Tiene algo que ver con la reflexión eso? Sí, tiene que, evidentemente, el poder es el cetro del rey, es la tienda de juguetes y el cetro, es un poquito de todo, pero la fijación es curiosa, ¿no? El que esté constantemente, que nos lo quieran enseñar constantemente, ese exhibicionismo me llama la atención y además es un exhibicionismo peculiar porque es solo el órgano en sí, solo, sin acompañamiento del ser humano, o sea, carece de humanidad. Es ahí. Propio, ¿no? Esa reflexión me llamó poderosamente la atención, porque efectivamente parece un dron. Es decir, es algo que... Por eso de ahí. Sí mismo, ¿no? Desligado de un ser humano, efectivamente. Y también puede ser con la biología y con la anatomía, que en el caso del varón, pues eso, su genitalidad está expuesta. Él convive con esa visión, un hombre convive con esa visión y con ese contacto permanentemente, mientras que nosotras tenemos que hacer un gran esfuerzo para conocer cómo somos internamente y externamente. Esfuerzos acrobáticos a veces, ¿no? Y eso puede tener que ver. Claro que tiene que ver, y bueno, lo ves mucho en los niños pequeños, tienen una curiosidad increíble porque tienen lo que tienen y cuando les ponen a hacer pipí, pues tal y cual, las niñas no. Pero bueno, yo creo que los seres humanos evolucionamos, algunos, y evolucionamos desde esperar hacia otra cosa más comprensiva, más que comprenda toda tu humanidad y no solamente tu eje, ¿no? Vamos, sería de esperar que fuera así. Pero evolucionamos de forma diferente, ¿no? Yo creo, y tiene que ver, insisto, con algo que vivimos de una manera distinta. Nadie se imagina una vulva representada por las paredes. De hecho, me acordé mucho leyendo tu libro de esa procesión. Yo, como estamos, es la palabra con la que designamos o se designó esa procesión, que era el coño insumiso, ha sido objeto de una acción judicial. Sí. Pero fíjate tú, para una vez, ¿no? Que alguien representa y pone en la calle, desde luego a desfilar, que es un poquito así ya diferente. Y yo creo que un poco tal vez lo que más escandalizaba era la similitud con una procesión vinculada a una religión determinada, pero el escándalo no es comparable. No hay ningún escándalo por ver todas las paredes llenas de eso que tú llamas la polla voladora, que es un acierto, por otra parte, maravilloso de definición y de título. Pues mira, ya hay en la Edad Media representaciones de procesiones, curiosamente, yo tengo una fotografía, no la he sacado aquí, que son 4 penes sosteniendo, como un palio, una gran vagina, ¿no? Y va de paseo. Es una representación medieval alemana, curiosamente. No la puse porque me llegó tarde la imagen. De manera que no es nuevo, pero ahora en el siglo XX-XXI también tienes grupos como Pussy Riot en Rusia y demás, que efectivamente montan un escándalo increíble simplemente escogiendo el nombre Pussy Riot, que es una traducción súper vulgar, sería una vagina amotinada o una cosa así. En fin, es por supuesto para llamar la atención y efectivamente llama muchísimo la atención y parece que tiene una calidad ofensiva mucho más fuerte que la polla voladora. Digo, pues en cantidad son poquísimas en comparación con las pollas voladoras, ¿por qué no las vamos a llamar como son? Y no es lo mismo tener una representación de un pene en una sala de arte o en un cuadro, ¿no? Así, porque claro, ahí tienes que ir tú a verlo, ¿no? Y te un autor y te interesa o no te interesa. Pero las que están en la calle están a la vista de absolutamente todo el mundo, te guste o no te guste. Tú pasas por ahí, zacatán, y te toca. De hecho, tengo varias amigas desde que oyeron, bueno, el título y demás, dice María, desde que supe lo del título tuyo no hago más que ver pollas por todas partes. Y digo, pues no. Volador o no, y digo, es que no he sido yo y no es que tú estás obsesionada,
es que están ahí, ahora te fijas y tal, pero no hay barrio que no tenga la suya. Mira, Sí, con tu permiso, Marisa, que con nosotras, ¿no? Socorro y Olaya, si te parece en algún momento de cualquiera de las cosas que estamos hablando, por favor, intervenid, ¿no? Apostillando lo que sea. Pero hay una cosa que yo le querría comentar a Socorro. Y es que otra de las sugerencias que para mí tuvo la lectura de tu trabajo, María, es efectivamente lo ofensivo, lo acabas de decir, que es la designación, la mera enunciación de la genitalidad femenina, con sus múltiples posibilidades, desde luego, insisto, en nuestra lengua, y la facilidad con que se usa la otra. Sobre todo, la genitalidad femenina se utiliza para ofender. O sea, el insulto en nuestra lengua está casi siempre vinculado a lo femenino. Una cosa aburrida es un coñazo, una cosa estupenda es cojonuda. Como eso hay 1000 derivaciones. Tu libro, en gran medida, nos remite a esa ejemplarización, esa dignificación de lo malo, como lo bueno, como lo que se puede ver, y nos recuerda a las mujeres, y en particular a las feministas, la ocultación. Y como que el silencio de lo que existe no deja de ser una muerte. Desde luego, socialmente, lo que no se cuenta, lo que no se ve, es una muerte social, ¿no? Pues yo decía, le paso la pelota a Socorro, ¿te parece? A ver qué le sugiere a Socorro esta idea. Yo lo que me pareció desde el principio al leer el libro de María es que es como un intento de inmadurez, o sea, como intentar encontrar una épica masculina perdida, ¿no? O sea, es como en los cuentos donde la princesita está esperando por su príncipe y el príncipe viene después de arrostrar un montón de peligros. Bueno, en este caso, claro, nosotras todavía nos enseñan a esperar por el príncipe azul, pero ellos se quedan fuera de la épica, ¿no? Fuera del cuento. Y entonces, para demostrar que aunque hoy en día ya no van a luchar con una espada, pero sí tienen algo semejante que enseñar. Entonces, a esa idea, ¿no? de las niñas, de las jovencitas en su momento esperando por el príncipe, ellos demuestran que están por todas partes y claro, y que tienen ese poder, ¿no? Yo lo veo como símbolo pues de esa espada enhiesta, ¿no? Que recordamos de los cuentos. Y evidentemente, claro, ejerciendo ese poder, que encima, pues ahí tuvimos a Lacan dándole ese nombre de falo, que es un tanto ambiguo también, claro, ya demuestra dónde está el poder contemporáneo. El poder desde siempre, fíjate, me atrevo a decir eso sin ser historiadora, pero bueno, que No, tal vez hay claro. intuición en mi... O sea, el poder de siempre, pero ahora está ya sacralizado por la ciencia. Ahora ya entendemos que ese es el falo poderoso. Pues lo vamos a demostrar. Yo creo que eso es lo que están intentando todo. Porque además, claro, es un claro ejemplo de inmadurez. ¿Quién hace esos dibujos por las paredes? Pues seguramente yo quiero creer que chavales jóvenes, ¿no? No me puedo pensar en un hombre con cierta madurez haciendo esas cosas. Pero luego, sin embargo, te lo encuentras por todos sitios, como dice María, ¿no? Que después de que publicara su libro, pues nos encontramos aquí con unas galletas en forma de atributos masculinos, con unos licores. Es decir, luego ves que realmente se multiplica, ¿no? Entonces yo creo que es una épica muy peligrosa, muy peligrosa en el sentido de la inteligencia, ¿no? La que están intentando. María lo decía antes, ¿no? Que es gracioso y además una de las cosas muy positivas de su libro también es ese tono irónico, ¿para dónde vais con todo esto, ¿no? ¿Dónde está la persona? O sea, que es precisamente estas pollas son lo único, es lo pensante, es muy peligroso y muy triste a la vez también, ¿no? Pero sobre todo lo que a mí más me preocupa al margen de, pues eso, de la ironía, al margen de ese fetiche del cuento, donde yo también quiero participar, es que esto no solamente, este poder fálico, no solamente está
consentido, sino que está muchas veces admirado. Y entonces ahí es donde el poder deja de ser gracioso y se convierte en preocupante. Peligrosos. No sé si nos escucha Olaya, ¿nos podemos comunicar? Olaya. Sí, para una mujer de tu generación, ¿no? Para una mujer de tu generación. Todo esto que estamos diciendo nosotras, que al fin y al cabo somos bastante, creo que, próximas, probablemente en cómo nos formamos, en cómo vivimos, en las experiencias que tenemos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú en tu realidad? No tiene, Tiene. no. Lean el libro porque en el prólogo ella dice muchas cosas. Yo lo que pasa es que quería que lo dijese por palabra, ¿no? Si en algún momento tienes micrófono, levanta la mano y entras, ¿eh? Nos están indicando desde el control que aclaremos a quienes nos estáis viendo que Olaya, que está en Nueva York, en este momento no tiene acceso al micrófono, pero en cuanto lo tenga, ella intervendrá para decir lo que guste, porque es además la autora del programa. María, y tanta exhibición, perdón, dinos. No, que iba a decirte que Olaya tiene una de las fotografías que hizo Olaya a raíz de que yo le comentara estoy trabajando sobre esto y demás, es realmente... No me oyes. Ahora sí te oímos. ¡Ah! Qué complicado, a ver si dura. No, iba a decir la pregunta que me hizo antes de si yo veo desde mi generación lo mismo, diría que reconozco la misma ironía, que el pene, con verlo con tanta frecuencia desde que tuve, yo qué sé, 4 años en todas las calles del mundo, empieza a ser algo muy cotidiano y con muy poco poder. Es con la frecuencia de ponerlo en las paredes, en el arte, que empieza a... el poder que tiene se desaparece. Interesante, ¿eh? O sea, la hiperrepresentación lo vacía de contenido. No la oímos ahora. Pero sí, vamos, me decía, no te oímos, Olaya. Pero bueno, quería añadir a lo que estabas comentando de lo que piensas y demás. Tiene su foto de la zanahoria, a ver si la puedo enseñar. Esta foto es de Olaya y es una foto fantástica, es una sombra de la propia Olaya con una zanahoria caída en el suelo. Y es una trivialización exactamente de la ubicuidad de tanto pene por ahí perdido que acaba sin significar nada. Y cuando está unido a la sombra de una mujer, pues ya te puedes imaginar, es decir, ¿qué hacéis con esto? ¿No? ¿A dónde vais con esta zanahoria? Es así. Sí. Lo ha dicho muy bien Olaya, creo, y es que efectivamente pasa de ser una referencia de poder a una referencia que es, bueno, humorística, prácticamente pierde su intención, ¿no? Porque en el fondo nos hace como una risa, ¿no? En todo caso, la representación artística, el graffiti no deja de ser, ya está reconocido como una representación, ¿no? de artes plásticas. Ya no solo son chicos rebeldes los que se manifiestan de esa manera. ¿En qué medida hay una equiparación en la literatura a lo que vemos en las artes plásticas? Ahí en la literatura hay mucho donde escoger. Yo menciono solamente dos ejemplos. Uno es de García Márquez y otro es de Carol Ann Duffy, que tiene un poema que se llama Frau Freud, la señora Freud, y que, bueno, juega con el vocabulario inglés que se usa para referirse precisamente al pene, ¿no? Y lo hace de manera irónica y es como se supone que es la voz de la señora Freud, dice que está harta y además que le resulta el ojito ciclópeo y demás le resulta patético.
y demás. Y claro, se refiere al pene solo, o sea, el pene desgajado de la humanidad de un hombre, ¿no? Como a mí misma, a mí me sorprende que el hombre se proyecte con esta simbología sin aparecer el hombre entero. Para mí un hombre es mucho más, ¿no? Mucho más sofisticado. Por supuesto que tiene pene, pero es que tiene un montón más de que me interesa, aparte de su pene. Y esto también ocurre en el arte, ha ocurrido mucho, por lo menos dentro de los círculos homosexuales. Hay muchísima reivindicación del pene y tal, como si fuera eso, reivindicativo. Pero al final, bueno, es asunto del espectador, de quien ve esas obras de arte, decidir exactamente de qué va esto, exactamente, ¿no? Yo, bueno, uso un ejemplo de unos artistas portugueses, ¿no? Que son las pollas boyas. Y ahí están como si fueran globos de feria y tal y cual. Hombre, te da algo que pensar, pero insisto, para ir a ver este tipo de obra te tienes que meter en una sala de arte, ya sabes a lo que vas, estás anunciado, en fin, tiene un contexto, ¿sí? Mientras que las callejeras te aparecen así como por encanto, ¿no? Te las tropiezas, te guste o no, No es las que vaya. convocas, no las convocas. Hay en toda tu reflexión, empiezas con una cita de un famosísimo psiquiatra, pero hay sobre todo, yo creo, una voluntad sociológica, ¿no? También de análisis de una realidad social y late efectivamente el querernos hacer reflexionar también sobre lo que psicológicamente significa esto en la configuración de la mentalidad de lo masculino respecto de lo femenino, ¿no? Entonces, y tanta exhibición no es como una provocación para que se produzca la castración. ¿Recuerdas que en la Edad Media la Iglesia Católica se dedicó a castrar las esculturas, las estatuas de las culturas grecolatinas? Y bueno, efectivamente, eran hombres mutilados, ¿no? Pero tanta exhibición parece que es una llamada a decir, quítame del medio. ¿Qué pasa ahí? ¿Quieren que los castremos? Yo, a mí lo que me parece es que la exhibición es precisamente eso, ¿no? Una falta de madurez por parte de quienes lo exhiben. Es la única explicación. Porque luego en literatura encuentras, bueno, todo tipo de abusos de poder y todo tipo de cuestiones, pero no tienen que ver con esta idea de los genitales separados del cuerpo, ¿no? Eso más bien parece, yo creo que eso es un ejercicio de poder. Es decir, aquí estoy yo y como no tengo otra cosa que ofrecer, presento esto que es lo que impone, ¿no? Porque luego, curiosamente, en literatura, pues sí que tenemos relación clara en el libro este de Coños o en los buenísimos monólogos de la vagina. Ahí sí que hay toda una obra literaria dedicada a eso, con claridad. Bueno, una de ellas obviamente feminista y que nos valió pues por lo menos para poder hablar, ¿no? del tema y darle nombre. Pero luego ahí se esconde ya más, ¿no? En la letra se esconde ya más, aunque hay un montón de violaciones en literatura, o sea que luego también hay el ejercicio, el abuso del poder, ¿no? Eso por supuesto, eso sí. Pero claro, esta representación así única y separada, disembodied, o sea, sin el cuerpo, ¿no? Como dicen en inglés, eso yo creo que es más gráfico que otra cosa. Luego ya en literatura ya te aparece el abuso, ¿no? Sí. Recuerda, la verdad es que recuerda a la naturalidad y a la proliferación con la que hoy los juguetes sexuales están en la vida normalizados en alguna medida, ¿no? Y también me pregunto si ¿cómo diría? El reinado del porno, ¿no? Como algo accesible a prácticamente todas las edades ya, desde muy temprana edad, con lo que tiene de evidente exhibición, ¿no? No tiene algo que ver con esta cultura callejera, que es un poco lo que más nos está llamando la atención de esa polla voladora de la que nos habla María. ¿Puede tener algo que ver?
Yo creo que sí, o sea, el porno, sobre todo por internet y demás, ha desvirtuado las relaciones normales entre jóvenes y entre mayores, y se espera que la ficción del porno, que es una ficción increíble siempre, llegue a ser casi paradigmática, o sea, que es que tiene que ser así, y ahí tienes a chicas muy jóvenes y hombres también, chavales muy jóvenes, pensando que la relación amorosa, sexual, erótica y demás va a ser como una película porno. Las cosas, sería de esperar, son unos cuentos un poquito mejor contados, ¿no? Que la película porno que te llega el fontanero a rellenar algún hueco y cosas de estas. Yo espero que sea que la imaginación tanto de una persona joven como de un hombre y una mujer mayores vaya un poquito más lejos. ¿De verdad te crees eso? Estamos perdidos, la verdad. Pero bueno, es un hecho que en las guerras, en las invasiones y demás, todavía el violación y pillaje todavía sigue siendo lo normal. Y el arma, la espada de ese príncipe que ya no es tan príncipe, es un agresor, es precisamente metérsela para subyugarla, para humillarla, para deshacer a su víctima, sea hombre o mujer, en algunos casos, ¿no? Es tremendo. Luego los hay como, por ejemplo, entrenadores de fútbol y demás que cuando ganan un punto o ganan un no sé qué, el gesto que hacen con las dos manos hacia su pelvis es ¡fua! Dice, vamos, te he follado. Esa es la expresión, digo, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema gordo. Hablando de misiles, que tú también. Digo, si eso significa destrucción, ¿qué idea tienes de lo que son los atributos masculinos, que siempre están unidos a una agresividad, vamos, incontrolable? En fin. Yo creo, sinceramente, que este libro deben de leerlo personas jóvenes. Todo el mundo, ¿no? Es un libro que puede leer cualquier persona, pero me parece especialmente interesante para las personas más jóvenes que están formándose sexualmente en una, pues eso, en la cultura del porno o, en fin, esto que acabas de explicar. Me atrevo a recomendarlo, que lo lean las personas más jóvenes y también quienes educan o quienes tienen hijas e hijos en edad de, porque ya sabemos que la educación sexual está ausente de manera bien hecha de nuestro sistema educativo, ¿no? Y creo que este libro es tan ilustrativo. Primero, es muy agradable de leer, porque has conseguido un tono que, pese a la agresividad de lo que dices, porque no te cortas un pelo, lo dices de una manera, no te cortas nada y vas al grano. Pero lo dices de tal manera que lo puede entender o lo puede asumir o le puede interesar, ¿no? Yo creo, a cualquier público. Y recomiendo sinceramente, aunque no es un libro pensado, supongo, para ese segmento de población lectora, creo que puede ser un libro, imagínate, que puede dar lugar a coloquios, a charlas, a trabajo en colegios o institutos, porque verdaderamente provoca una reflexión como la que estamos haciendo aquí. No sé de cuánto tiempo disponemos para seguir en este coloquio. Si nos decís, al control, que la gente que nos está viendo no ve, pero yo sí. Manolo. O a Manolo. No tenemos limitación. Pues, bueno, aprovecho para deciros que hay en el chat un par de comentarios de Olaya, que como no tiene micrófono, los sí. ha puesto ahí. Pero bueno, ya no interrumpo más. No, podemos, yo me imagino que podemos todavía continuar un ratito, como, no sé, pues son 20 y 16, creo, pues hasta las 8:30, una cosa así, por mi parte, vamos. Por mi parte, por nuestra parte no hay ningún. No sé las obligaciones vuestras, cada cual sabrá, pues, cómo tiene su horario y su agenda. Sí, aquí, bueno, dice que lea lo que dice Olaya, es
Perdona, María José. Se oye... Indicar No, a Olaya no se la oye. Olaya, voy a leer lo que dijiste, que es, quería también mencionar en este punto de los jugadores de fútbol que se tocan las pollas. Jay Z, el rapero Jay-Z, admitió en una entrevista que los hombres raperos tienen esa costumbre por vulnerabilidad y miedo. Cuando estás nervioso y tienes miedo, te cubres los genitales. Y es lo que están haciendo los raperos cuando hacen ese gesto. Me parece muy bien. Bueno, mira, no me parece muy bien. Su mamá tenía que haberles dicho, mira, eso no se hace en público. Pero bueno, si lo hacen porque tienen miedo a esa vulnerabilidad, efectivamente son vulnerables, pero en un concierto sería muy raro que ningún espectador o espectadora le tirara piedras o le tirara algo precisamente a los genitales, con lo cual no entiendo muy bien, no entiendo por qué lo hacen. Que lo hacen y se justifiquen porque son vulnerables. No des ideas, María, no des ideas. No des ideas. Y luego insiste, cuando, no sé si es otro comentario de Olaya, cuando se ve los genitales de las mujeres por la calle es chocante, es como un mírame, existo. ¿Han visto el clítoris en París ahora? Está enfrente de la Torre Eiffel. ¿Qué pensáis sobre eso? No lo he visto, no sabía que había un clítoris en exhibición delante de la Torre Eiffel. Pues sería una de las pocas veces que he visto algo así en público y en grande. No sé vosotras si sabéis de qué está hablando Olaya. No, yo sí leí sobre eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es lo de siempre, lo que decía, se permite ver penes o pollas voladoras por todos los sitios, pero luego el clítoris es una subversión hoy en día. O sea que, claro, y eso es lo que la sociedad no está preparada para estas cosas porque no tiene costumbre y porque no está inscrito en ninguna parte. Y entonces no tiene valor social y entonces, pues claro, hay que ponerlos, hay que mostrarlos. Es como en las manifestaciones, el gesto, ¿no? de la vagina. Es que, si recordáis, es que nos llamaron de todo por culpa de eso. Una cosa tan inocua, que es muchísimo menos agresiva visualmente que estos genitales que tenemos por todos los lados. Sin embargo, a la sociedad eso le repatea. Por eso decía que, claro, el problema es que se consiente el falo o el pene o la polla, se admira, es un ejercicio de poder y parece muy bien, pero luego cada vez que sale algo que tiene que ver con todo lo femenino, seguimos como en la época del victoriana, ¿no? De hay que estar en casa y hay que guardarse y ser ángeles sin sexualidad. La sexualidad femenina es mucho más agresiva para la sociedad, que es esta exposición pública de la sexualidad masculina. Y yo creo que eso tiene que hacernos pensar. El tema de la ciencia. Eso, de la ciencia y de la medicina que está hecha con el paradigma masculino, ¿no? Que se ve, que resuelve, que define con el paradigma masculino. Y es muy reciente el conocimiento de cómo es el clítoris en verdad por dentro, por debajo de los labios. Es un órgano grande, es un órgano, no es ese botoncito minúsculo que no se sabía casi ni que existía hasta mediados del siglo pasado, por así decirlo. Entonces, está también por resolver la cuestión del paradigma científico sobre cómo somos sexualmente las mujeres, cuáles son nuestras especificidades a la hora de diagnosticar una enfermedad, incluso de diagnosticar, bueno, Freud estaba loco con nuestra situación psiquiátrica, por lo visto, ¿no? Todo era cuestión de, ya sabéis, eran problemas de histerismo y lo vinculaba además a nuestra configuración anatómica. Me parece que esa es una cuestión pendiente también, Sí, claro. porque son, fíjate, cosas que tu libro me desencadenó, ¿no? Supongo que a las lectoras y lectores de este libro les puede desencadenar muchas otras ideas, pero esta es una reflexión que está ahora empezando a hacerse, ¿eh? Y
y determina muchas cosas. Nadie sabe la verdad en los clítoris por lo que no se ve, a no ser que se vaya a estas nuevas descripciones. Sí, sí. Por eso ahí la para dibujarlo. De Freud, ya sabes que preguntaba, ¿qué quieren las mujeres? Digo, no tienes ganas de escuchar la respuesta. Es una pregunta retórica y ya está bien de hacer preguntas retóricas. Hazlas de verdad, hazlas a mujeres de verdad y ya verás tú cómo la amplitud, variedad de contestaciones te van a dejar empatado, muchachito. A ver si te enteras. Yo creo que simplemente Freud no quería enterarse porque no creía que hubiera respuestas a esas preguntas por parte de las propias mujeres. Digo, no le sigas preguntando a los hombres qué quieren las mujeres cuando en realidad se lo tienes que preguntar a las mujeres, ¿eh? Y no solo a tu paciente o a Dora o a quien sea, ¿no? Pregunta, tendría que haber preguntado un poquito más y probablemente habría llegado a algún sitio, pero no le dio la gana, por supuesto. Se quedó con la pregunta en el aire, como diciendo, es posible de responder. Digo, no, es perfectamente posible de responder. No tienes más que de verdad, genuinamente, hacer esa pregunta. En vez de lapidariamente condenarnos al seres castrados con envidia de un pene. Digo, bueno. Él hizo uso de la profecía autocumplida. Él lo que quería era tener... En ese sentido. No. Un prejuicioso que quiso demostrar lo que él creía que confirmaba el statu quo de la situación de las mujeres en la sociedad. Creo yo. Oye, yo sí me gustaría, antes de que acabarais, yo no sé si lo veis, una de las fotos que tiene María en el libro, la veis, que es el árbol de la fecundidad, ¿no? De este fresco que dice María que se encontró hace poco, pero que es del siglo XIII, porque a mí me parece una utilización fabulosa, efectivamente, de lo práctico de la polla, ¿no? Es un árbol donde van las mujeres a recoger sus cayendo maduros, ¿no? Y a mí eso me parece que merece, o sea, que es una metáfora artística preciosa, ¿eh? de para qué les vale realmente, ¿no? Nada de la estética ni del poder, sino la utilidad práctica del tema, ¿no? Sí, es que además encontrarte en un monumento medieval que se descubrió en el año 2000 o 2000 poco, o sea, hace muy poco, estaba revocado, pintado encima, y ver tan maravillosamente, en vez de manzanas o peras que están cogiendo penes del árbol y que los estrujan y le ponen un poquito de agua en un cántaro para que fertilice como si fueran semillas, yo es que me reía Claro, pero es como la inseminación artificial, pero en la Edad Media me hizo muchísima gracia y me llamó muchísimo la atención porque es todo mujeres. Evidentemente eran las mujeres las que iban por agua a la fuente, con lo cual ahí está, debía de ser un mundo femenino. Ni idea de quién lo pintó ni para qué lo pintó, está relacionado con la fertilidad. Pero de nuevo nos encontramos pollas voladoras muy benévolas en este caso y muy beneficiosas, pero también desgajadas del hombre, desgajadas completamente, ¿no? Como si, en todo caso, yo... Perdona, María, perdona, termina. Nada, no, es que claro, llevamos mucho rato un poco poniendo de manifiesto, ¿no? Denunciando algo. Y tú lo dijiste muy bien al principio, esto no tiene que ver con el valor del varón, de la virilidad, del papel del hombre como tal, del ente masculino, del ser humano masculino, que en realidad nosotros lo que queremos es que mejore. O sea, que también se mentalice con que esto lo degrada. Totalmente. Tiene que ver con el patriarcado, ¿no? con cada hombre a título de ser humano, sino con el patriarcado, con un sistema de poder absurdo y totalmente, vamos... que los manipula, que los vulgariza.
Claro. ¿verdad? Los degrada en alguna medida. Por eso Claro. hay cada vez más hombres que de manera sincera intentan acercarse al pensamiento feminista y entender qué es esto tan sencillo de la igualdad. Pero bueno, porque está convertido en una revolución, porque es una revolución, lo es. Y bueno, me parece que les interesaría muchísimo, deberían de ser los primeros interesados en vindicar todo lo bueno e importante que son y que representan. Es que decirlo es casi una obviedad, pero exacto, tal vez como hemos hecho... Pero no es, hay que decirlo. Parece ser que hay que insistir. Yo también, había gente que me preguntaba, particularmente hombres, que ¿cómo tocas un tema tan obsceno y tal? Digo, mira, no es obsceno en el sentido etimológico, no está fuera de escena. Al revés, está muy en escena, por eso hablo de ello. No porque quiera castigar a los hombres de manera en general. Lo que castigo es precisamente esta parcialidad agresiva, irrisoria en algunos casos, que me desconcierta. Sinceramente, no sé de qué va esto y me temo lo peor. Pues es por eso, por lo que me puse a comentar sobre lo que hay. Y hay que decirlo también, porque claro, como está por todos los sitios, pues esto forma parte de tu manera de pensar y lo ves como normal y los críos lo van viendo y reproduciendo. Entonces, exacto, hay que demostrar lo absurdo de la situación, ¿no? Porque esto es como lo que decía al principio, es como un cuento donde las niñas son princesitas y los hombres, los príncipes, vienen aquí enseñando sus atributos. Y esto no puede ser, o sea, tenemos que cortar con eso. Es que hay que romper el patriarcado porque es malo para todo el mundo. Sí, y yo creo que para los hombres mucho, además, los límites. También se dan cuenta de que para ellos también es malo. Tú lo dices, claro. en las últimas líneas de tu libro dices exactamente, los órganos reproductores masculinos no llegan ni por asomo a representar la humanidad de un hombre en toda complejidad, en toda su complejidad. Pero también te preguntas muy a la gallega, ¿o sí? Hombre, ¿no? Yo quiero creer que no. Quiero creer, animo a que no sea así. Pero bueno, ya sabes, en la lengua también, esto se hace por mis cojones. Digo, hombre, como razón de peso, tus cojones no me valen, ¿entiendes? Me vas a tener que razonar de otra manera. Pero ese es otro libro. Que, por cierto, voy a aprovechar la ocasión para agradecer a Ediciones LAR, a Libros LAR, que se haya atrevido a esto, que se haya lanzado a esta aventura. Y ala, con todo tipo de facilidades, sinceramente, chapeau. Hay hombres por el mundo que no tienen los problemas de la polla voladora, o por lo menos no lo parece que lo tengan, ¿no? O si lo tienen, están dispuestos a resolverlo, que ya es un avance. A revisar, a reflexionar sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias a LAR, por supuesto, por esa confianza. Perdona. Que ha sido un honor. Hombre, que va. Y muchas gracias, por supuesto, a Socorro Suárez y a María José. Gracias por estar conmigo y con todos nosotros en esta presentación. En fin, Manolo, creo que damos por terminada, a no ser que queráis... Oye, a mí me preguntó gente dónde se compraba el libro. Que tiene que ser por internet necesariamente. Tiene que ser por el momento por internet en libroslar.com. Bien. Y ya se pilla. Pero si pones el eje universal y tal, ya te sale Libros LAR, y ahí es donde se compra. O sea, que se animen mucho. Pues por parte de Libros LAR agradecer también, sobre todo a vosotras, vuestra presencia y bueno, y a la gente que nos ha seguido a través de YouTube y decirles que, pues no sé, creo que yo no estoy muy puesto en estas cosas, pero que hay la posibilidad de suscribirse a ese canal, bueno, para estar al corriente de cuando se utilice esta plataforma para hacer otros eventos culturales de este tipo. Así que muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Chao.